En el desarrollo de este ejemplo que vamos a ver en este momento, vamos a observar el funcionamiento de las series de Fourier en un ejemplo concreto, muy particular, que es el circuito rectificador de media onda. Un circuito que podemos representar de la siguiente manera. Un diodo en directa, ponemos acá una resistencia, que puede ser una carga o lo que sea, y a la entrada de este circuito vamos a tener una señal sinusoidal y a la salida del diodo vamos a tener una señal rectificada a la mitad, es decir, una señal de este tipo. La parte negativa de la onda no va a pasar dado que el diodo permite solamente el paso de la corriente en una única dirección. A esta señal de acá se le llama señal rectificada de media onda. Si bien podemos representar una señal a la entrada genéricamente como A seno de omega 0x, donde omega 0 va a ser la frecuencia de la señal de entrada, la señal rectificada puede ser representada como la misma función y un 0 después. El intervalo, como podemos observar, el intervalo de periodicidad de la señal rectificada va a ser el mismo que de la señal original y a la mitad de ese periodo vamos a tener la función original y en la segunda mitad vamos a tener un 0 como resultado del proceso de rectificación de media onda. Por lo tanto, la función resultante de la rectificación puede ser escrita como de esta manera para todas las x que estén entre 0 y la mitad del periodo, es decir, pi sobre omega 0. Y la función va a valer 0 para todas las x que estén a partir de la mitad del periodo hasta el periodo. Es importante ver que hemos preferido representar el periodo en términos de la frecuencia y no en términos del periodo usual, t, porque bueno, consideramos que los datos de entrada, los datos conocidos casi siempre de una señal, va a ser más su frecuencia que su periodo. Aunque siempre podemos ir a la variable periodo mediante la relación de que el periodo es igual a 2pi partido la frecuencia. ¿Está bien? Vamos a obtener la serie de Fourier de esta señal rectificada, lo cual nos va a permitir hacer un análisis modal de dicha señal. Es una señal muy común en electrónica de todo tipo, sobre todo en las que involucran procesos de transformación. Un transformador casi siempre tiene a la salida un rectificador, de media o de onda completa. En este caso vamos a centrarnos en el caso de media onda. Como todos sabemos, una serie de Fourier de una función cualquiera f en x puede ser representada como coeficiente a 0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de ciertos coeficientes a n por el vector, uno de los vectores de la base, que es el vector coseno, más los coeficientes del otro vector de la base, que es el vector seno. Y en general, un ejercicio basado en series de Fourier se resume al cálculo de estos tres coeficientes que aparecen acá. A0, Bn, An y A0. Comenzamos la resolución del ejercicio. Coeficiente A0 va a ser igual a 2 sobre el periodo integral de 0 al periodo de f en x de x. En este caso vamos a preferir, como ya dije, en vez de usar la variable t, usar la variable omega. Por lo tanto, vamos a reescribir esto en términos de la variable omega. Aquí es importante ver que la función está definida a trozos y en el segundo trozo de definición de la función es nula. Por lo tanto, vamos a restringir nuestra integración no a todo el periodo, sino solamente a la parte del periodo donde dicha función no sea nula, es decir, el semiperiodo inicial. Vamos a integrar desde 0 hasta pi sobre omega 0 la función que conocemos que vale en ese intervalo.
integramos la función seno de omega 0x, tomando en cuenta que es una función evaluada en ax, por lo tanto su integral será 1 sobre a por la primitiva evaluada en ax. La primitiva del seno es el menos coseno, evaluada en los extremos del intervalo. Este resulta cancelarse con este y nos queda menos a sobre pi por el coseno. Al evaluar este argumento en este extremo, obtenemos coseno de pi menos coseno de 0. Coseno de pi vale menos 1, coseno de 0 vale 1. De aquí obtenemos un menos 2 y por lo tanto esto va a ser igual a 2a sobre pi. Y este será el valor del coeficiente A0 de la serie de Fourier buscado. Si gustan, podemos tener en una esquina de en un lado de nuestro trabajo, ir anotando los resultados que vamos obteniendo para cada uno de los coeficientes de la serie de Fourier. Y podemos pasar a obtener los otros coeficientes que nos faltan. Vamos a continuar el cálculo entonces con la determinación del coeficiente AN de esta serie de Fourier en particular. AN sabemos que es, análogamente, 2 sobre el periodo integral de 0 al periodo de la función por el coseno de n omega 0 x de x. Otra vez vamos a reescribirlo todo en términos de la frecuencia. Y otra vez vamos a considerar nuevamente el intervalo únicamente donde la función no se anula, como mismo hicimos en el caso anterior. Y podemos escribir entonces lo que realmente vale la función en ese intervalo. Aquí vamos a usar un resultado que debe ser conocido y que de todas maneras, si no es conocido, el estudiante puede obtenerlo sin ningún tipo de problema, solamente prestando especial atención al procedimiento de integración de integrales del tipo seno de alfa x coseno de beta x de x. Este integral resulta en un medio integral de 0 a pi sobre omega 0 seno de la suma menos seno de la resta. Este resultado se obtiene conociendo el proceso de integración de estas funciones, de este tipo de integral. Resolvemos ahora estas integrales sin ningún tipo de problema, así.
Este omega 0 va a salir de la suma como factor común y va a poder simplificarse con este omega 0 que aparece aquí arriba. Por lo tanto, en nuestro próximo paso ya esto no va a aparecer más. Y nos queda menos 1 sobre n más 1 por, y aquí vamos a efectuar la evaluación, los límites del intervalo, coseno de n más 1 pi, como pueden ver, menos coseno de 0 más 1 sobre n menos 1 por, nuevamente evaluamos en los extremos del intervalo, coseno de n menos 1 pi menos coseno de 0. Y cerramos. Aquí va a ser importante darse cuenta de que coseno de n más 1 pi, el estudiante puede probarlo si gusta, coseno de n más 1 pi es menos 1 a la n. Y coseno de n menos 1 pi es igual a menos 1 a la n también, tal cual este. Por lo tanto, tenemos acá un término que podemos más adelante sacar de factor común de esta expresión. Coseno de 0, les recuerdo, es siempre 1. Por lo tanto, esto va a poder ser simplificado de la siguiente manera. Aquí voy a sacar de factor común el signo negativo, el factor menos 1, y por lo tanto esto se puede reescribir así. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo, por lo tanto este más desaparece. Y efectuando esta suma que aparece acá, podemos obtener esta n se va a cancelar con esta n, y de aquí, en el numerador, voy a obtener un menos 2. Por lo tanto, ese 2 se va a cancelar con este 2 que aparece acá, y me da menos a sobre pi por 1 más menos 1 a la n sobre n cuadrado menos 1. Llegado a este punto, este sería el coeficiente a sub n buscado. Este sería el a sub n buscado, pero aquí el ejercicio nos muestra una sutileza. Este a sub n va a existir para todos los n's, tal que este denominador no se indefina. Porque si n, por ejemplo, vale 1 en el denominador, vamos a estar dividiendo por 0, lo cual nos va a conducir evidentemente a una falta de convergencia de la serie en ese punto en particular. Por lo tanto, este sería el valor de a sub n para todo n distinto de 1. Es importante notar eso. Ese es nuestro a sub n no para todo n, sino solo para las n que sean distintas de 1. Nuestra misión entonces será salvar esa falta de convergencia del cálculo y determinar de manera independiente el coeficiente a sub 1, que es el que aparece indeterminado según la expresión obtenida por nosotros. Por lo tanto, nuestro a sub n va a valer lo que acabamos de obtener
si la n es distinta de 1. ¿Qué pasa cuando la n vale 1? Vamos a determinarlo en este momento. Como sabemos, nos vemos en la necesidad, dada la indeterminación en este coeficiente, de calcular el a sub 1 de manera independiente. A sub 1 será igual 2 sobre el período, integral de 0 al período, de f en x, coseno, ahora n va a valer 1, de omega 0 x de x. Y hacemos lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Expresamos el ejercicio en términos de omega en vez de en términos de t. Consideramos solamente el rango, el intervalo del periodo en el cual la función no se anula y escribimos la función tal cual en ese intervalo. Aquí esta integral se puede hacer de dos maneras diferentes. Yo elegí, solamente por una cuestión de gusto, multiplicar aquí por 2, dividir aquí por 2 y transformar esto en el seno de 2 omega 0 x. Y es una integral que integra de manera muy directa. Evaluamos entre 0 y pi sobre omega 0. Esta integral nos da menos a sobre 4pi por, ahora vamos a evaluar en los extremos del intervalo, cuando evaluemos x en pi sobre omega 0, nos va a dar coseno de 2pi menos coseno de 0. Importante ver que el coseno de 2pi vale 1, el coseno de 0 también vale 1, de hecho 0 y 2pi es el mismo ángulo. Y cuando restemos 1 menos 1, independientemente del valor que tenga este coeficiente, el resultado que vamos a obtener va a ser un 0. A sub 1, por tanto, vale 0. Ya vamos conformando nuestra serie de Fourier a la medida. Tenemos ya el coeficiente a 0, tenemos ya el coeficiente a n, considerando, por supuesto, la probable indeterminación o falta de convergencia a la hora de realizar el cálculo o la representación de la función en dicha serie. Por lo tanto, nos falta determinar los coeficientes b sub n. Vamos a determinarlos. Como sabemos, b sub n es, de manera análoga a los a sub n, la proyección en el elemento de la base, en este caso el elemento impar de la base, que son las familias de funciones seno de n, omega 0 x de x. Repetimos todo el procedimiento usual que hemos venido realizando hasta ahora, transformando el período en la variable omega, y considerando solamente el intervalo de definición de la función donde la función no se anula.
Perdón. En este punto vuelve a ser necesario recordar las técnicas de integración para determinar con prontitud el valor de esta integral. Vamos a tener que usar, en este caso, el resultado de las integrales del tipo seno de alfa x por el seno de beta x de x. Va a ser importante consultar este resultado para dar el paso siguiente. Esto resulta en a omega 0 sobre pi por 1 medio integral de 0 a pi sobre omega 0 del coseno de la resta menos el coseno de la suma. Integrando, obtenemos extrayendo omega 0 de esta suma como factor común, vamos a obtener a sobre 2pi integral de, por 1 sobre n menos 1 por, ahora vamos a evaluar las primitivas en los extremos del intervalo. Al evaluar esto nos da n menos 1 pi menos seno de 0 menos 1 sobre n más 1 seno de n más 1 pi menos seno de 0. Esto es igual a sobre 2pi 1 sobre n menos 1 por. Es importante en este punto darnos cuenta de que n menos 1 pi es siempre un entero de veces pi, es decir, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. El seno de todos esos ángulos siempre es 0 y el seno de 0 es 0. Por lo tanto, al final vamos a estar multiplicando todo esto por ceros y el resultado evidentemente va a ser 0. En este caso, vuelve a ser importante que notemos los intervalos de indefinición del coeficiente por nosotros determinado. Lo que acabamos de determinar nosotros, este 0, es el Bn, pero démonos cuenta de que si n vale 1, nuestro denominador se va a indefinir, vamos a tener en el cálculo del coeficiente una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y por lo tanto va a ser necesario, como en el caso de a sub n, calcular el coeficiente b sub 1 de forma independiente, ya que para n igual 1 este resultado nuestro, este 0, no va a ser tal. Por lo tanto, anotemos, donde vamos a ir anotando, donde estamos anotando nuestros resultados, que b sub n va a valer 0 si n diferente de 1. ¿Qué pasa cuando n vale 1?
Resolvamos esa indeterminación como mismo hicimos en el caso anterior, aparte. Vamos a determinar de manera independiente el coeficiente B sub 1. Recuerden que ese coeficiente fue fuente de indeterminación cuando hicimos el cálculo del B sub n más general. B sub 1, de acuerdo a la definición, y haciendo de una buena vez todo lo que hemos venido haciendo ya a lo largo de todos los demás, el cálculo de todos los demás coeficientes, seno de omega 0 x. Recuerden que n vale 1 en este caso. Llegados a este punto, nuevamente vuelve a ser de interés que el estudiante, si tiene alguna duda, se remita a ver integrales del tipo seno cuadrado de alfa x de x. Esta integración se puede realizar de la siguiente manera. Aquí va un medio, integral de 0 a pi sobre omega 0 del dx menos la integral de 0 a pi sobre omega 0 del coseno del ángulo duplo, 2 omega 0 x de x. Listo. A omega 0 sobre 2pi. Esta integral nos da simplemente el ancho del intervalo, pi sobre omega 0, menos 1 sobre 2 omega 0, vamos a poner un más, perdón, menos seno de 2 omega 0 x, evaluada en el intervalo de 0 a pi sobre omega 0. Vamos a evaluar esa integral. Por seno de, cuando evaluamos esto acá, nos va a dar seno de 2pi. Y en el otro extremo del intervalo, pues evidentemente seno de 0. En este caso, volvemos a notar que el seno de 2pi es 0, seno de 0 es 0, y por lo tanto todo este factor de acá, este sumando de acá más bien, nos va a aportar solamente un 0 al resultado. Por lo tanto, basta con multiplicar estas dos fracciones que tenemos acá. Y nos da a sobre 2. Esto será el coeficiente B sub 1. Escribimos ahora este resultado obtenido justo en la parte donde estamos recopilando nuestro resultado de cálculo de los coeficientes. Nuestro coeficiente es a sobre 2 si n vale 1. Habiendo determinado a 0, a sub n y b sub n, ya estamos en condiciones de escribir, de representar el pulso rectificado de media onda como una serie de Fourier en base trigonométrica. La podemos representar de la siguiente manera. F en x será igual a 0 sobre 2 más la sumatoria
desde n igual 1 a infinito de a sub n coseno de n omega 0 x más b sub n seno de n omega 0 x. Aquí vamos a detenernos un instante para analizar cuál será la manera más cómoda de representar esta serie. Observemos lo siguiente. A sub n vale 0 si n vale 1. Por lo tanto, cuando escriba a sub n, voy a empezar con la serie en 2. Sumatoria desde n igual 2 a infinito de el a sub n que es distinto de 0. Menos a sobre pi por 1 más menos 1 a la n sobre n2 menos 1. Todo esto por el coseno de n omega 0 x. En el caso del b sub n siempre va a ser 0, excepto cuando vale 1, que va a valer a sobre 2. Por lo tanto, mejor no hago series por los senos y solamente salvo de esa serie de senos el término que va a ser distinto de 0. A sobre 2 por el seno cuando n vale 1, es decir, seno de omega 0 x. Esto, para que no haya confusión, es lo único que aparece como sumado en nuestra serie de Fourier. Vamos a escribir esto de una manera más elegante. A sobre pi más a sobre 2 seno de omega 0 x. Las constantes van a salir fuera de la serie. Menos a sobre pi, sumatoria desde n igual 2 hasta infinito, de 1 más menos 1 a la n sobre n cuadrado menos 1 por el coseno de n omega 0 x. Ahora vamos a hacer una segunda observación. Este término que aparece acá nos va a ofrecer resultados binarios en dependencia de la paridad de n. Si n es un número impar, esto va a valer 0. Y si n es un número par, esto va a valer siempre 2. 2 si n par y nos va a dar 0 si n impar. Por lo tanto, podemos reescribir esta serie evitando sumar consecutivamente tantos ceros. Solamente llevarla por los términos que no se anulan, es decir, por los pares. De tal forma, esta serie puede ser reescrita de la siguiente manera. Esto va a ser un 2 y sale de la serie. La serie ahora va a poder ser sumada a partir de 1, porque donde estaba n, ahora vamos a poner 2n. 2n al cuadrado, 4n cuadrada, por el coseno, donde está n, 2n, omega 0 x. Y esta no solamente es la manera más elegante, más compacta de escribir nuestra solución, sino que también es la más eficiente desde el punto de vista computacional, porque a la subrutina o al software que le entremos este cálculo, si se lo entramos así, va a tardar el doble de tiempo en alcanzar la misma exactitud que si le entramos así. Por lo tanto, esta aproximación es más elegante desde el punto de vista escrito y también más eficiente desde el punto de vista de programación o de cómputo, en dependencia de cómo se vea. Nuestra solución obtenida, es importante observar que nuestra solución obtenida consta de un término independiente de la frecuencia que en teoría de circuitos a los términos independientes de la frecuencia le solemos llamar componentes de C o componentes de directa. Nuestra señal tiene una componente de DC, algo que no tenía la señal que sirvió de entrada o de input a nuestro circuito rectificador. La señal a la salida presenta una componente directa dada con esta magnitud. Y otra cosa curiosa es que esta señal que está acá es la señal de entrada, justamente.
disminuida o atenuada en un 50%, como se puede ver. Pero esta es la misma señal de entrada, esto es una componente de DC que antes no existía y que ahora existe. Esta es la entrada, les repito, 50% de la entrada, y estos ya van a ser los modos o armónicos de la señal rectificada de media onda que hemos venido analizando en este ejercicio. Espero que el ejercicio les haya servido de interés y a continuación podemos pasar a ver cómo se resuelve este problema o cómo autoexaminarnos o autoevaluarnos viendo cómo es que se resuelve este problema de una manera computacional, ver la solución que hemos obtenido y compararla con otras posibles soluciones.